Sí, me gustaría, tengo el honor también de presentar al maestro Pedro Uc de Yucatán. Él es maya, maya hablante, es un maestro, activista, filósofo, poeta, que para mí decir maya es todo eso y más. En estos tiempos de confusión en México, en la parte de México, pienso que es un personaje de la voz clara de los acontecimientos que están sucediendo no solamente en el territorio maya, sino en todo el país. Y él pues tiene una voz combativa, que ha estado ya por décadas hablando de las verdades, de las penurias y de las necesidades y de la resistencia de los pueblos originarios de México. En este caso, pues no solamente su nación, su pueblo maya, sino todo en conjunto, un grupo colectivo de los grupos, pueblos, naciones indígenas originarias de México. Y para mí es un orgullo muy grande presentarlos al Conservatorio de América Javier Ayala. Pues muchísimas gracias, querido Filiberto, y gracias a cada uno de ustedes. Es un verdadero honor de estar aquí acompañándoles en este espacio, y ojalá que esta conversación pues nos sirva, nos una, encuentre nuestros caminos y pues podamos abrazarnos con el cariño que necesitamos en medio de un mundo tan convulso como este que vivimos. Muchas gracias. Bueno, pues entonces yo voy a comentar en este espacio un tema que tiene que ver con lo que nosotros hacemos aquí en la península de Yucatán. La península de Yucatán está compuesta por 3 estados, que es Yucatán propiamente, Campeche y Quintana Roo. Originalmente estos 3 estados era uno solo, pero con el paso de la historia y los problemas que se tenían de opresión y de sojuzgamiento en la península por los diferentes gobiernos de la colonia, pues fueron decidiendo en el camino dividirnos, porque pues parece que ha sido la estrategia del poder, de dividir para poder controlar. Entonces a esta península pues le sacaron 3 pedazos, nos hicieron tres estados, a pesar de que es una península que comparte varias características. Una primera característica es que geográficamente es un lugar plano, es un lugar donde hay muchos cenotes en todos los 3 estados, es decir, en toda la península. Pues es de suelo kárstico, y culturalmente pues está habitado por los que hablamos el maya, que hoy le llaman el maya yucateco, que es un maya diferente a los otros que se habla en Chiapas y en Guatemala. Entonces, a pesar de que estas otras formas del maya que se hablan ahí pues son de la misma familia, pero no nos entendemos. Hay solamente un grupo maya en Chiapas con quienes podemos conversar, que son conocidos como los lacandones, con los lacandones que están en Palenque, toda esa entrada a Palenque, está ese grupo que también algunos le llaman caribes. Pues con ellos platicamos bien, con ellos nos podemos entender bien, pero no así con el chol, con el celtal, con el tzotzil, con el tocolabal, con el man, con todos los demás, ¿no? Entonces, aquí en la península, pues somos los mayas que
que compartimos, además de la lengua, compartimos también nuestras formas de relacionarnos con esto que le llamamos monte. Cuando nosotros le llamamos monte, nos referimos a la selva y no a las montañas, no a los cerros, sino a la selva, pero mucho más que la selva. Cuando nosotros decimos monte aquí, nos estamos refiriendo a todo lo que existe en esta porción o en este espacio peninsular, incluyendo lo que vemos y lo que no vemos, porque creemos que todo viene del monte. Entonces, en este sentido, compartimos la cultura, la creencia, la lengua, los ritos, los mitos, las celebraciones, la forma de producir, de reproducir, de mirar la realidad. Somos así casi como literalmente una nación, en el sentido sociológico del término. Entonces, pues la cuestión que tenemos nosotros es que hay un pensamiento que nos liga, y es así como el pensamiento central del maya peninsular. Es como la columna vertebral de la vida que nosotros desarrollamos en la península, que tiene que ver con la salud. Todos nosotros, los pueblos o las comunidades indígenas mayas de esta península, pensamos que la salud es el valor más grande que nosotros podemos tener. Entonces, esa salud se consigue o se puede tener cuando estamos en una perfecta conexión con todo lo que está en nuestro alrededor, en nuestro monte, en nuestra tierra. Eso implica que tenemos que comer sano, y comer sano significa cultivar lo que comemos. De ahí viene la idea de que tenemos que hacer la milpa, sembrar el maíz, sembrar la calabaza y todo lo que se siembra en la milpa, que son alrededor de 60 semillas o tipos de semillas distintas que se siembra en la milpa. A esa milpa, pues nosotros lo que creemos y pensamos es que la milpa no es milpa si solamente se siembra maíz. Sería como una especie de monocultivo. Para nosotros la milpa tiene que ser un espacio donde se siembren muchas semillas, por lo menos 20, 30 semillas, para que pueda ser una milpa maya. Entonces, en ese sentido, pues nosotros sembramos pues prácticamente de todo, en el sentido de que hasta los juguetes de nuestros niños, de nuestros hijos, de los niños, pues es algo que cultivamos, que sembramos. No sé si logran ver este pequeño fruto. Este pequeño fruto en maya le llamamos tuch, que es un fruto que sembramos en la milpa, y la única finalidad es para que los niños jueguen. No se come, no se vende, no se comercializa, es un juguete, y sembramos el juguete de nuestros hijos. Entonces, esto porque necesitamos pues comer bien, necesitamos también descansar bien, descansar lo suficiente, porque creemos que la salud necesita eso. Y en tercer lugar, necesitamos descansar y también conversar. Son las tres cosas que hacemos. Necesitamos comer bien, necesitamos descansar y necesitamos conversar. Es decir, hacer comunidad. Es así como la cultura maya de la península se caracteriza.
Para eso, para hacer comunidad, es importante subrayar por lo menos dos cosas muy importantes. Para hacer comunidad, se requiere que estemos comunicándonos permanentemente, necesitamos estar en paz y necesitamos convivir con los animales, convivir con los pájaros, convivir con los insectos, convivir con todo ser viviente que vemos y que por lo general conviven con nosotros en torno a la milpa. Casi todos los animales, por no decir todos, pues son parte de los seres que comparten con nosotros lo que sembramos, lo que cosechamos, lo que comemos. De hecho, cuando vemos que un fruto en la selva lo comen los pájaros, pues es un indicador de que nosotros lo podemos comer, que no nos va a hacer daño. Entonces hay una especie de relación en ese sentido. Pero no solamente se requiere estar en esta especie de conexión con los animales y con el agua y con la lluvia, sino también con otros seres que no se les ve con frecuencia y que están pues como descartados por el método científico porque no se les puede demostrar así con el método científico occidental. Los antropólogos les llaman dioses. Nosotros pues no tenemos dioses y cuando conocimos cómo funciona ese Dios cristiano, pues nos decepcionó mucho porque, como dice el Chilambalán, aprendimos a matarnos a balazos a partir de que llegó ese Dios aquí con nosotros. Entonces, el tema es que hay unos seres que nosotros les llamamos en maya Yum o Yunzil, que si queremos buscarle algún equivalente en español, aunque no precisamente, es así como un ser que es papá y mamá a la vez. Es padre y madre. No puede ser solo padre ni puede ser solo madre. Es papá y mamá que nos dieron origen, que nos hicieron ver la luz y que nos pusieron aquí en el mundo y que luego cuando nos morimos vamos a habitar allí donde están ellos pero además vamos a seguir compartiendo con los vivos de carne y hueso, pues algunas épocas, como esto que le llamamos el Día de Muertos o el Hanal Pishan, que le decimos en maya, que de acuerdo a nuestra creencia, pues comemos con ellos todos los días, aunque para los humanos, los que estamos de carne y hueso, es cada año. Para ellos, como no están sujetos a nuestro tiempo, es todos los días, porque ven el año como solamente un día. Entonces comemos con nosotros, comemos con ellos, pues todos los días, almorzamos con ellos. Y con esos también estamos en una especie de conexión, no solo porque están como figuras decorativas, sino están porque también ellos trabajan con nosotros. Hay tres que son como los más nombrados, los más accesibles, los que todos conocemos y con quienes hablamos. Es Yumchak, que se puede decir padre, madre, lluvia, Yum-Ik, padre, madre, viento, y Yum-Kash, padre, madre, selva o monte. Estos son los tres que hay. Y a partir de esta creencia, de esa visión, de esa forma de vivir y de convivir con ellos, es que la cultura maya pues ha venido pues desde hace muchísimos años y pues cuando llega la conquista, cuando llega la colonia, es un golpe como muy fuerte que se da, pero además la conquista y la colonia, como ustedes seguramente saben muy bien, no para desde que empieza hasta el día de hoy. ¿Y por qué cuento todo esto como preámbulo? Lo cuento porque el tema que
que decíamos con el compañero Filiberto es el despojo del territorio maya por decreto. Y aquí, cuando viene la conquista, se comienza a dar el despojo. Y este despojo que se comienza a dar desde hace más de 500 años, pues es un despojo que se hace por decreto. No nos preguntaron si queremos que los españoles vengan aquí. No nos preguntaron si queremos que traigan su Biblia. No nos preguntaron si queremos su política y su forma de hacer el poder, de desarrollar el poder. No nos preguntaron si queremos un Dios. No nos preguntaron si queremos una iglesia. No nos preguntaron nada. Simplemente nos dijeron, ahora esta tierra le pertenece al rey y al papa, o al papa y al rey, y ustedes son sus súbditos. Y tomaron la tierra y tomaron el poder y a través de las armas nos sujetaron o comenzaron a sujetarnos como hasta el día de hoy. Han pasado cosas en la historia que muchas veces se han planteado como esperanza. Vino este evento que se conoce como la independencia, pero este evento lamentablemente fue que los hijos de los españoles tomaron aquí el poder y como dicen algunos pensadores, pues cambiaron todo para que todo siga igual. Y pusieron una ley, una constitución, y en esa constitución pusieron que todos los mexicanos son iguales ante la ley. Que esto aparentemente suena bonito, suena bien, pero en realidad ni somos iguales, ni nos trataron como iguales, y ni podían tratarnos como iguales, porque somos diferentes. Sin embargo, la diferencia que hay entre ellos y nosotros fue el pretexto para que ellos nos sigan esclavizando, nos sigan torturando, nos sigan robando, nos sigan minimizando, nos sigan desapareciendo. Y bueno, pues el despojo se fue dando en todo ese camino. Y lo peor es que el despojo lo han presentado siempre como una actitud favorable para nosotros, como justicia para nosotros. Es el rostro que le han pintado. Es una justicia para nosotros, ¿no? Les hacemos estas cosas, hoy le llaman desarrollo, para que ustedes puedan salir de la pobreza, para que ustedes puedan encontrar ese camino para la integración a la civilización, para que ustedes salgan de la periferia. Como nos dijo el Fonatur hace poco, estamos haciendo el Tren Maya para cambiarles de rostro. Necesitan ustedes un nuevo rostro. Literalmente nos lo dijo. No nos preguntaron si queremos un nuevo rostro. Solo no nos quieren ver más con este rostro. Y nos dijeron, queremos ponerles otro rostro. Esto suena pues al discurso de hace 500 años. Entonces vinieron eventos como las famosas leyes de reforma o las leyes de desamortización en el tiempo de Juárez, que esas leyes que se conocen así como ley Lerdo o ley de desamortización, en realidad vino a perjudicar y a legalizar el despojo, el robo, porque los derechos colectivos que habían en ese tiempo, pues fueron brutalmente atacados y quienes perdimos somos los pueblos originarios en todo el país. Y así ha venido la historia. Llegó la revolución y pues bueno, aquí la revolución en Yucatán se impuso, aquí no hubo revolución. Mandaron un tipo de apellido Alvarado, se llama Salvador Alvarado, y pues aquí impuso en la península de Yucatán la famosa revolución. Y esa revolución que impuso, pues
la impuso pensando en las categorías occidentales y en ningún momento se pensó en los pueblos indígenas. Y así han venido términos, conceptos, nociones en las que nos las presentan como si fuera, ahora sí, el camino a la justicia. Así ha aparecido el capitalismo, así ha aparecido el socialismo, así ha aparecido el neoliberalismo, ha aparecido cualquier cantidad de términos que han usado. El resultado, hasta el día de hoy, ha sido que los pueblos originarios estamos todavía aplastados. Pero además no vemos el final del túnel. Lo peor es que todavía ni siquiera miramos dónde empieza la luz. Todavía estamos en una densa oscuridad, porque justamente cuando este gobierno hizo campaña y que hizo una campaña muy astuta, en donde en el nombre de la izquierda, de la democracia, de la justicia, de que primero los pobres, hizo una crítica muy interesante en la que envolvió a mucha gente y recibió los votos de un candidato que nunca en este país se había recibido por nadie. Y que hoy estamos mirando que los pobres sí son los primeros en sufrir las consecuencias y el despojo. Entonces, este despojo que nosotros miramos, lo sufrimos porque una situación que se fue dando en mi caminar en lo particular fue que, pues yo soy maya, nací en una familia que es monolingüe, que solamente habla maya. Mis papás solamente hablaron maya y pues fui campesino. Afortunadamente fui campesino durante mis primeros 18 años de vida y aprendí a conectarme emocionalmente con el monte. Y eso fue justamente la raíz de lo que hoy estamos haciendo, porque yo no aprendí de los libros esto que se llama ecologismo. Nosotros no somos ecologistas. Nosotros somos mayas y de por sí vivimos en conexión con nuestra naturaleza. Es una cosa distinta. Tampoco somos activistas como se concibe el activismo hoy, porque la mayoría de los activistas pues hacen el trabajo desde una ONG, en donde por lo general las ONGs son organizaciones que apoyan al Estado a hacer cosas que el Estado no hace, y a veces peor todavía porque se dedican a repartir palas y picos, pero eso no soluciona nuestros problemas, sino más bien los empeora. Entonces nosotros, cuando luchamos como comunidades afectadas, no como acompañantes de las comunidades, sino como comunidades directamente afectadas por este despojo. Y por eso somos un colectivo que nos organizamos. Somos personas que venimos de 25 comunidades de la península de Yucatán, que nos llamamos así, Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, que significa caminamos juntos. Entonces, este caminar de pueblos, de comunidades, que levantamos la voz, lo hacemos porque estamos afectados, no porque estamos salvando a alguien, sino porque estamos intentando salvarnos a nosotros mismos. Y este caminar empieza tal vez con algunos rumbos equivocados, pero pues eso es un poco también
la complejidad de tomar decisiones sin orientación. Porque bueno, en mi casa, cuando fui adolescente, pues no habían los libros. No, el único libro que había en mi casa era una Biblia. Y lo que yo estudié en la primaria era menos que el 6º grado. No terminé la primaria porque pues la idea de mi papá, que me parece una buena idea, es que teníamos que trabajar la milpa, porque él decía, solamente quien tiene milpa tiene comida para su día y para su año, porque cada milpa tiene de duración 1 año y durante ese año tienes asegurada la comida. Y sí, tiene razón. La milpa que hacemos nos da para comer muy bien durante el año y también criar a los animales que están ahí, porque también de la milpa comen. Pero bueno, algo pasó y me dio muchas ganas de ir a estudiar algo. Y pues la única puerta que estaba abierta para esa oportunidad fue un seminario presbiteriano. Entré a estudiar en ese lugar, ahí terminé la primaria, la secundaria y la preparatoria y la licenciatura en teología. Mi primera licenciatura fue en teología. Pero es un espacio de conservadores, ahora sí que conservadores, porque todo era pecado, todo era de cuadritos, todo era no hagas esto, no hagas lo otro, no mires aquí, no. Un ejemplo muy claro. En la biblioteca había un libro que se llamaba Teología de la Liberación, que estaba escrito por un peruano que se llama Gustavo Gutiérrez. Y un día me llamó la atención porque a mí me gustó mucho 3 materias del seminario. Me gustó mucho la teología, me gustó la hermenéutica, me gustó la homilética y me gustó porque son temas que me hacían pensar. Entonces, agarré el libro y dije, ¿a poco las teologías, no todas las teologías liberan? ¿Por qué se llama esta teología de la liberación? Y bueno, pregunté a mi maestro de teología y me dijo, yo no sé por qué ese libro está ahí, mañana ya no debe estar, porque ese libro es una muy mala influencia para ustedes. Y efectivamente ese libro desapareció. Entonces yo no sé si eso también despertó más el morbo, porque dicen que cuando te prohíben una cosa la buscas más. Entonces yo dije, pero qué raro que este libro esté prohibido. Pero busqué por todas partes y el libro no volvió a aparecer. Terminé el seminario y me invitaron para hacer un trabajo de traducción de la Biblia del español al maya. Y traduje casi por 2 años varios libros del Antiguo Testamento al maya. De allí que me dieron oportunidad de ir a estudiar algunas cosas en San José, Costa Rica, y allí pasó creo lo irremediable. Me encontré con la teología de la liberación. Y bueno, pues para no hacer largo el cuento, lo que dicen es que la teología de la liberación es tan generosa que libera hasta de la teología. Y eso fue lo que pasó. Entonces, cuando regreso a mi pueblo, pues comienzo a generar una reflexión desde los derechos humanos, desde la justicia, desde la pobreza, desde el dolor, desde el ser víctima. Y pues pasa lo que de por sí pasa. La iglesia no me soporta, me corren y entonces comienzo a trabajar como profesor. Estudio una licenciatura en educación y una carrera técnica en creación literaria. Y me dedico a la escuela y a las comunidades. Entonces, el trabajo que hacemos en comunidades de la península, pues yo tengo como 40 años o 35 años por lo menos trabajando en comunidades
pues desde el pensamiento indígena con lo que somos. Y es cuando recupero, porque dentro de la teología de la liberación habían cosas que le llaman pastoral indígena o teología india, trabajando con don Samuel Ruiz, seguramente ustedes han oído hablar de él, que fue un obispo allá en San Cristóbal de las Casas, y pues trabajamos con él. Y bueno, en 1992, en el marco de esto que se conoció como la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, pues nosotros le llamamos 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y que bueno, empecé una actividad que tiene que ver con la organización de grupos indígenas, no solo en la península, sino de relacionarnos con los diferentes grupos indígenas del país, de norte a sur, y pues comenzamos un trabajo mucho más fuerte. Unos años después, eso fue en el 92, en el 94 viene el zapatismo en Chiapas, y pues con el zapatismo pues ya estábamos vinculados a través de don Samuel, y pues ya sabíamos qué es lo que sucedía y por dónde se quería caminar. Y bueno, allí empieza entonces, digamos, nuestro trabajo hasta que en el 2018 nos organizamos como asamblea también de una manera azarosa, diría yo, porque no teníamos la intención de hacernos una asamblea. El tema es que estábamos trabajando con comunidades al poniente de Bacalar, allá en Quintana Roo, y nos encontramos con los monocultivos de soya que estaba destruyendo miles de hectáreas de selva muy alta, donde hay árboles centenarios, bicentenarios, estaban derribados por las maquinarias, apilados y quemados, ni siquiera se aprovechaba la madera, y nos pareció así literalmente un ecocidio. Entonces, tuvimos que buscar la ayuda jurídica, y pues nos apoyaron algunos abogados y ganamos algunas batallas a Monsanto y a la gente que estaba detrás de los monocultivos de soya. Entonces, cuando ganamos estos casos, pues sonó mucho en los medios, nos dimos cuenta que era de interés en parte de los medios, y sonó mucho en los medios. Entonces, en ese contexto, fuimos a dar un tallercito en una comunidad en el sur de Yucatán, y la persona que nos invitó a dar el taller hizo una transmisión en vivo por Facebook. Y al terminar este evento, encontramos que mucha gente nos fue preguntando: ¿dónde están ustedes? Necesitamos que nos ayuden. ¿Cómo nos sumamos a su organización? Fue que convocamos una reunión y se convirtió en la asamblea que hoy llamamos Muxximbal. Entonces, frente a esta asamblea, pues nosotros ganamos muchos amparos, perdimos algunos también, y fueron luchas que se dieron en contra del monocultivo de soya, en contra de las granjas porcícolas que están aquí, como 250 o 270 granjas porcícolas en la península de Yucatán, construidas sobre los cenotes, en donde toman agua para los cerdos y donde tiran todos los desechos de los cerdos y contaminan el cenote. Hicimos también amparos en contra de estos megaproyectos conocidos como energías renovables, que son parques eólicos y fotovoltaicos, porque igual robaban miles de hectáreas de tierra para eso. Hicimos amparos en contra de las inmobiliarias también, que se apropiaban de los cenotes, de las lagunas, de los sitios arqueológicos, y trazaban corredores turísticos de alto impacto para comercializar los cenotes, las lagunas y esos sitios. En fin, fue una lucha, o ha sido una lucha bastante ardua en muchos sentidos.
hasta que llega este gobierno y nosotros pensamos que este gobierno, pues, nos iba a aliviar la lucha. Pensamos que este gobierno, con el discurso que traía, iba a, de verdad, a entender la problemática que tenemos los pueblos indígenas. Se hizo entregar un bastón de mando, hizo una ceremonia folclórica allá en el centro de la Ciudad de México y le ha lanzado mensajes al mundo de ser el mejor gobierno, porque dice que México es un país feliz por el gobierno que tenemos. Hoy, después de todos estos proyectos que he mencionado, lanza el famoso tren, que no es Maya y menos tren, sino es un proyecto de reordenamiento territorial en que se va a construir un corredor industrial desde Cancún hasta el istmo de Tehuantepec para que los migrantes no lleguen a los Estados Unidos. Hay una idea que no es de él, es una idea que se viene de hace tiempo, que se le ha llamado el Plan Puebla-Panamá, o se le ha llamado el Plan Colombia, o como ha tenido varios nombres. Finalmente, lo que los gobiernos anteriores tan malos y tan desprestigiados no pudieron hacer, este gobierno, aprovechando su prestigio, aprovechando la coyuntura, pues lo está haciendo. Y lo peor es que, a pesar de esto, pues nosotros hemos dado una lucha, y lo que hemos escuchado de este gobierno es una descalificación, colocándonos dentro de la bolsa que él cree que están, porque existen solamente dos bolsas, la bolsa donde lo aplauden y la bolsa donde lo critican. Y entonces dice él, pues son de derecha, son conservadores de derecha, son el cártel de los ampareros, son pseudoambientalistas, y bueno, toda una gran cantidad de descalificaciones que ha hecho. Sin embargo, hemos dado una batalla. ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo digo, es el despojo del territorio maya por decreto, porque los amparos que hemos interpuesto, ninguno ha funcionado. Y no solamente nosotros, sino el SEMDA, que es otra organización, ha puesto amparos, tampoco. El CRIPS ha puesto amparos, tampoco. Los del tramo 5 de Cancún, Quintana Roo, tampoco han funcionado. Es decir, cuando un juez nos concede una suspensión temporal, al día siguiente sale el gobierno, el presidente en la mañana, y decir, voy a investigar a este juez porque seguramente está financiado por la derecha. Entonces, presiona de esa manera a los jueces y pues retiran los amparos. Acaban de retirar 6 amparos de un solo trancazo que se habían concedido como suspensiones temporales. Entonces, la gente que no quiso vender, le expropiaron su tierra, hizo un decreto de expropiación. Pero no solamente eso, sino hizo un decreto para que se convierta el tren como una cosa de seguridad nacional. Y esto implica que nadie se puede amparar contra eso y no tiene por qué rendir cuentas de cuánto dinero gasta y quiénes son los que están detrás de todo esto. Es para proteger toda la información y para que pueda hacer a su gusto y a su conveniencia todo. Entonces están a la orden las expropiaciones y toda la especulación de tierra de los empresarios consentidos de él que están en torno a todo esto. Entonces, a decretazos es como hoy, pues están quitándonos nuestro territorio. El despojo antes era, pues, ilegal, era despojo. Hoy, pues, es desarrollo, y desarrollo legal, porque es así como el presidente, pues, lo ha diseñado. ¿Qué ha pasado con nosotros? Pues no, nosotros no vamos a perder la esperanza. Nosotros estamos como asamblea trabajando y seguimos trabajando con las comunidades, y hasta donde sea posible vamos a proteger lo que originalmente les comenté, esa convivencia con la tierra, eso que nos hace ser mayas,
Nosotros no estamos por un partido político, no estamos haciéndole el caldo ni a la derecha ni a la izquierda, porque nos parece que los dos son colonialistas y no queremos nada con ninguno de ellos. Queremos conservar esto que hemos vivido y que creemos que es una forma de vida sana, saludable, y que el mundo, para que sea más completo, tiene que estar también mirando esta forma de vida. Esto es lo que nosotros cuidamos, lo que nosotros protegemos. Esa es nuestra lucha. No es otra cosa más que eso. Y pues bueno, hemos recibido amenazas de muerte de parte del crimen organizado, diciéndonos que abandonemos esta lucha porque nos pueden asesinar, nos pueden matar, porque estos proyectos están bien intencionados por el gobierno y es para que ayude a los mexicanos y conectar a la península de Yucatán con el resto del país. Y si nosotros lo seguimos estorbando, pues nos pueden asesinar. Entonces, ha sido una situación difícil, complicada. Sin embargo, pues lo que esté a nuestro alcance lo vamos a mantener. Seguimos pues en este camino. Ayer justamente terminamos un taller con los jóvenes. Nosotros hemos decidido darle una formación política a unos jóvenes y con estos jóvenes estamos tratando de entrar a los ejidos para que la gente ya grande que no habla español sean asesorados por los jóvenes en los propios ejidos y evitar que los especuladores de tierra que están llegando sean rechazados por los ejidos, dando la información correcta a los compañeros que todavía son propietarios colectivos de la tierra. Bueno, lo voy a dejar aquí. Por si hay preguntas, con mucho gusto lo vamos platicando. Muchas gracias.